presencia sobre todas las cosas. Sí. Nos regocijamos en ti, Señor, y ahora en estos momentos queremos que vos hables a nuestras vidas, también a nuestro corazón, a través de tu palabra que va a ser predicada, que le estés dando la unción de tu Espíritu Santo, la sabiduría y tu bendición a Mario para poder exponer el mensaje de vida y esperanza. Sí. Gracias te damos por todo, oramos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Dios te Esteban. bendiga. Dios le bendiga en esta mañana, qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Como ya dijo Esteban, un domingo especial para toda la nación. Dios nos ha dado también el privilegio de vivir en una nación libre y bueno, y es con libertad que disfrutamos también de la posibilidad de elegir. Y bueno, y gracias a Dios por eso, ¿no? Y bueno, también Esteban nos motivaba a estar orando por bueno, los gobernantes, los que van a ser electos también, senadores, diputados, que bueno, el Señor les dé sabiduría para gobernar, para legislar, y es algo que bueno, tenemos que estar acostumbrados a hacer no solo en tiempo de elecciones, sino todo el tiempo, ¿no? Así que gracias a Dios por eso. Pero más especial es porque es Día del Señor y por eso estamos aquí, porque Él es el Rey de nuestra nación, el Rey de nuestro corazón, y por eso estamos aquí para adorarle, alabarle, lo cual hemos hecho, y también para escuchar de la predicación de su palabra. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, en el capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 5 al 8. Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre y pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde, en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Hasta aquí la lectura de la palabra. Qué pintura que hace el profeta, grandes pinceladas, ¿no? Pero bueno, como muchos de los profetas describen el camino, la enseñanza de dos maneras diferentes y pone dos opciones diferentes. Y yo aquí en este pasaje veo como dos caminos, ¿no? Dos caminos que se abren, ¿no? Un cruce de caminos donde uno puede optar, tomar hacia un lado y tomar hacia el otro. ¿Alguna vez le ha pasado equivocarse de camino? Sin duda que sí, ¿no? Pasa nomás cuando uno anda en la calle o por el centro y muchas veces en vez de tomar hacia un lado toma hacia el otro. A mí me pasó por ignorar el GPS en la ruta, íbamos con algunos hermanos de la convención camino a Mercedes y bueno, teníamos la herramienta de GPS, pero yo la apagué, cansado de que me dijera, bueno, en el próximo 10 kilómetros doble, apagué el GPS y bueno, yo supuse que iba por un buen camino, ¿no? Había un camino que llegaba a Mercedes, era la ruta 14, y bueno, cuando tomé esa ruta, el GPS me enviaba por otro lado, me decía, vuelva hacia atrás, tome, la apagué y yo digo, sigo por la ruta 14. Pero no sé si alguien ha andado por la ruta 14,
Los primeros 5 kilómetros asfaltados, después del resto, los 50 kilómetros que había hacia Mercedes, era una piedra arriba de la otra, tremendo. Pinché una rueda en el camino, gracias a Dios que, llevaba el auxiliar. Tuve que mandar a los hermanos que iban conmigo con alguien que venía atrás que los llevó y llegaron a tiempo a la reunión que iban. Yo llegué más tarde, pero a veces equivocamos camino, ¿no? Otras veces vamos por buen camino en función de señales. Recuerdo también una vez que tuve que hacer un trabajo en función de mi oficio en una casa que quedaba en la sierra, en Minas, ¿no? En el medio del campo, no había nada. Y las instrucciones eran: tenés que tomar acá, abrir esta portera, pasar, vas a encontrar un arroyito, cruzar el arroyito, que había que cruzarlo con la camioneta. Cuando llegues va a haber una piedra, en esa piedra volá a la derecha, después un árbol. Cuando veas ese árbol, enfilate al árbol ese frondoso. Cuando pases el árbol, ahí está la casa. Y llegué, porque hay señales que nos dicen claramente cuál es el camino. Y está en nosotros aceptar, tomar las direcciones correctas o no. Este pasaje de alguna manera nos está hablando de esa forma, o lo tenemos que ver como esa forma. Pero impresiona mucho las palabras fuertes con las que comienza el pasaje, ¿no? La palabra es maldito, maldito, ¿no? Nosotros sabemos que toda maldición es algo mal que se dice, algo fuerte, que muchas veces hemos recibido maldiciones de otras personas, pensando nomás en la conducción, ¿no? Cuando uno de repente frena cuando no tiene que frenar, o dobla donde tiene que doblar, usted va a saber lo que es una maldición, se va a enterar. Hay maldiciones que no nos importan mucho, porque vienen de personas que no conocemos y como que resbalan. Algunos las resbalan porque otros contestan que no se debe hacer eso. Pero realmente hay maldiciones que quizá pasan o nos resbalan, pero muchas veces hay maldiciones que nos duelen, porque pueden llegar a venir de palabras de personas que nos interesan. Personas a las cuales apreciamos, y cuando esas palabras salen de la boca de personas a cuales estimamos, nos duelen y nos pueden herir, ¿no? Pero cuando esta palabra sale de la boca de Dios, no es simplemente algo mal que se dice, no es simplemente que Dios se levantó de mal carácter un día, sino que cuando esta palabra maldito sale de la boca de Dios, expresa un juicio, ¿no? Y sabemos bien que los juicios de Dios son todos verdad. No es una manifestación del mal carácter de Dios, sino que atrás de esta palabra hay una decisión de Dios, hay también un obrar de Dios y hay una sentencia de Dios en función de la conducta de las personas, ¿no? Entonces, cuando la bendición o la maldición vienen de la boca de Dios, es algo a tener muy en cuenta y nos debería preocupar si estamos en un camino de bendición o si estamos en un camino de maldición. Para el pueblo hebreo la bendición y la maldición era algo muy importante, y no solo la de Dios, ¿no? Sino la bendición familiar era importante. Basta con recordar el caso de Esaú y de Jacob, como uno estimaba la bendición de su padre y otro despreció la bendición de su padre, que implicaba la bendición de Dios detrás de esa bendición familiar, ¿no? Y vemos también en la historia todo lo que eso generó después en la historia tanto de Jacob, que después se llamó Israel, como de Esaú, y cómo uno menospreció la bendición y la maldición. Y esto siempre está en el mensaje profético en la Biblia, siempre está
dos opciones están ahí puestas delante, en las cuales nosotros tenemos que elegir. Y les recuerdo simplemente Deuteronomio 11, 26, 28, así también Dios pone bendición y maldición delante del pueblo. Dice, mirad, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir detrás de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea que siempre están estos dos caminos. En este caso no hay señales, ¿no? En este caso no hay una señal que diga camino para allá o camino para acá. El profeta pinta dos árboles, ¿no? Pinta un árbol y otro, y uno ahí puede saber cuál es el camino. Pero bueno, sigue diciendo así el profeta, maldito el varón que puso su confianza en el hombre. Y para entender un poco lo que estaba queriendo decir el profeta, tenemos que ir a la situación histórica en la cual el profeta habla. Judá en ese momento estaba amenazada especialmente por la invasión babilónica, ¿no? En la mente de los habitantes de Judá o de Jerusalén o de Judea estaba muy claro lo que había sucedido 100 años antes con el reino del norte. Los asirios habían invadido y, bueno, habían llevado cautivo a todos los del reino del norte, se los habían llevado, los habían deportado, el reino del norte había caído, pero ellos en el sur de lo que era Palestina y en el reino de Judá, ustedes saben que el reino se había dividido y, bueno, por mucho tiempo el reino permaneció dividido, pero bueno, los del reino del sur decían, bueno, acá está el templo de Jehová, acá está Jerusalén. Jerusalén nunca va a ser invadida. De hecho, Sennaquerib, el gobernante asirio, había llegado y había sitiado la ciudad y milagrosamente Dios les libera. Entonces, ellos entendían, y los reyes después de Ezequías, entendían que Jerusalén y el reinado de Judá era inexpugnable porque Dios habitaba allí. Y bueno, tal vez era una forma de pensar bastante acertada en el sentido de que, bueno, era el pueblo de Dios. Las promesas estaban sobre el pueblo de Dios. Pero evidentemente que esas promesas de Dios, de protección, de cuidado, están condicionadas a seguirle, a guardar sus mandamientos, a adorarle a Él, a no adorar otros dioses, y se olvidaron de esa parte. Entonces, durante prácticamente 100 años, los otros reyes que vinieron después de Ezequías se fueron apartando del Señor y empezaron a confiar en alianzas políticas. Estaba la amenaza de los babilonios, que bueno, estaba siendo una creciente amenaza para Judá, y el profeta Jeremías una y otra vez les decía que por la idolatría de Judá, por el pecado de Judá, Dios les iba a castigar y iban a venir los babilonios, se iban a invadir y a sitiar la ciudad y no se deberían resistir. Y los gobernantes, los reyes de Judá, uno tras de otro, ¿no? Joacín, Joaquín y ahora Sedequías, que era el que estaba en el poder en este momento, obstinadamente se rebelaban contra el mensaje de Jeremías. Y le decían a Jeremías, vos sos un profeta de calamidades, vos profetizás solo la destrucción.
y tapaban sus ojos al mensaje de Jeremías, que Jeremías les advertía y les decía: ustedes están desviando del camino de Dios, ven las señales y agarran por el otro camino. Si ustedes ven cómo empieza este pasaje, si tienen la Biblia abierta, en el principio del capítulo 17, el mensaje del profeta comienza: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, esculpido en la tabla del corazón, en los cuernos de sus altares. Y sigue con la denuncia del pecado de lo que era el reino de Judá y sus gobernantes. Pero ellos pensaban: bueno, nosotros podemos resistir a Babilonia. Si el profeta Jeremías dice que Babilonia nos va a invadir como consecuencia de juicio de Dios, de castigo de Dios, nosotros decimos que hacemos una alianza con Egipto, que era la otra superpotencia que había, Babilonia al norte, Egipto al sur. Bueno, los egipcios eran enemigos de los babilonios, nosotros hacemos alianza con Egipto y los de Egipto nos van a proteger. Y ahí tenemos un poco el contexto de esta idea de el varón que puso su confianza en el hombre. El profeta les estaba diciendo: ustedes están dejando la confianza en Dios, están dejando las señales del camino de Dios, están dejando de lado el seguir las ordenanzas de Él y están poniendo su confianza en la quizá alianzas políticas que se podrían dar entre Judá y Egipto. Nosotros le damos tanto, ustedes ponen tanto, nosotros tomamos parte de esto, hacemos comercio, ustedes influyen de esta manera, nosotros de la otra, y allí con acomodos entre los egipcios y los de Judá estaban pervirtiendo lo que Dios estaba diciendo, poniendo su confianza, tal vez en situaciones que les podrían, llegado el momento, ayudar. El profeta le seguía advirtiendo, y ustedes pueden leer la historia, pero en el capítulo 21 el profeta es muy explícito de lo que va a suceder si Sedequías no cede ante Babilonia y se rinde. Entonces uno dice: ¿pero que deberían haberse rendido? Sí, era lo que Dios estaba mandando. El profeta le dice: si se rinden ante Babilonia, ustedes van a vivir. Pero si no lo hacen, va a pasar esto o aquello. En el capítulo 38, el rey Sedequías llama a Jeremías y le pide que explícitamente diga lo que va a pasarle a él y a su familia si no cede ante Babilonia. Y claramente el profeta se lo dice. Y aún así no hace caso. Su confianza estaba puesta en la ayuda militar que podría provenir de Egipto. Cuando uno lee un poco la historia, y no quiero entrar en detalles, pero en el año 586 a.C., Judá, el reino de Judá, cae ante la invasión babilónica, porque ni Sedequías ni ninguno de su séquito escucha las palabras del profeta y la amonestación que Dios está haciendo, que acepten el juicio de Dios, que acepten la disciplina de Dios, que se rindan ante Babilonia y que no luchan. Ellos siguieron esperando hasta el final
la ayuda de los egipcios que nunca llegó. Y así, de esa manera, nosotros sabemos cómo llegó la destrucción a la ciudad de Jerusalén. La advertencia de Jeremías era a no confiar en los hombres, a no poner nuestra esperanza en lo que nos ofrece. Ellos ponían su confianza en las alianzas políticas con las naciones extranjeras. Esto había generado corrupción en el liderazgo, ¿no? Porque siempre atrás de las alianzas políticas empieza, quién está de un lado, quién está del otro, qué me da, qué no me da, ¿no? Y atrás de las alianzas políticas con naciones extranjeras lo que venía es la idolatría, porque junto con los séquitos de las otras naciones también venía su influencia religiosa. Y para agradar a estos, toleramos todo en nuestra nación. Entonces habían proliferado en Judá los lugares de adoración que no eran a Jehová, en función del culto libre y que, aquellos puedan adorar y estos puedan adorar. Y se había generado así un sincretismo, pero aún así la ceguera de los de Judá no entendían cómo o de qué manera se estaban extraviando. Ponían su confianza en el hombre porque también escuchaban otros profetas. Quizás Jeremías era el único profeta que hablaba por la boca de Dios, pero decían, este es un profeta que predica calamidades. Entonces iban a escuchar a los otros profetas, que les decían, no hay problema, va a haber paz. El profeta Jeremías denuncia esta situación, Jeremías 8:10 y también en el capítulo 6 dice algo similar, ¿no? Dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Entonces, la denuncia del profeta y lo que implica poner la confianza en el hombre es también poner la confianza en palabras que supuestamente salen de la boca de Dios, pero que no vienen de su palabra, que no vienen de su boca. Poner la confianza en el hombre implica también poner la confianza en construcciones o edificios o cosas que representan la presencia de Dios, pero no necesariamente Dios está allí. También en Jeremías capítulo 7, famoso el sermón del templo, y el profeta denuncia diciéndole, no confíen en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y con esas palabras ellos pensaban que por estar Jerusalén en un lugar privilegiado, en la nación del rey David, el templo de Jerusalén allí, la presencia de Dios en ese templo, no iban a ser invadidos. Aún poniendo su confianza de una forma supersticiosa en el templo de Jehová. Como si fuera el templo de Jehová un talismán que ellos tenían para no ser invadidos por otras naciones. Es por esta razón que el profeta tan contundentemente le dice, maldito aquel, y especialmente se dirigía a los dirigentes y especialmente se dirigía al rey de ese tiempo, al gobernante Sedequías, maldito el varón que confía en el hombre y pone por su brazo la fuerza humana, porque era lo que estaba haciendo el rey, el gobernante de ese pueblo en ese momento.
Hermanos, cuidado con vivir de esa manera. Los caminos de Dios muchas veces son claros y están muy explícitos. Capaz que no hay señales ni flechas, ni hay GPS, pero hay dos arbolitos bien plantados que uno te marca, bueno, por acá hay bendición y por acá está la maldición de parte de Dios. ¿Cómo lo ve uno? Por los frutos. ¿Cómo lo ve uno? Por los resultados. Como decía, el profeta pinta un cuadro. Dice, bueno, este será como retama que crece en el desierto, en lugares de soledad, en lugares secos, en lugares donde no florece nada. Ustedes saben que la retama en el desierto es un arbolito que no crece más de esto. Es como un enebro, o sea, un árbol que sus hojas pueden estar con un aspecto amarillento, pero no tiene ningún tipo de fruto, no sirve para dar sombra. Y así es el arbolito, de este tamaño. Un arbusto, podríamos decir. Aquel que no pone la confianza en el Señor, sino que pone la confianza en los hombres, en los esfuerzos personales, bueno, en aquello que puede venir de los demás, en las alianzas políticas que puede hacer, o quizá la confianza en estos tiempos podríamos decir en que tal o cual gobierno puede darme tal o cual cosa. Cuando ponemos nuestra confianza de esta manera, muchas veces equivocamos el camino. Porque nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor. Eso no implica no elegir, eso no implica no tomar decisiones, pero nuestras decisiones tienen que considerar estas señales y estos caminos. Dice, el paisaje que pinta es muy claro, ¿no? Del lado de la maldición del Señor hay un árbol pequeño, seco, y del otro lado hay uno totalmente diferente. Es interesante que el Señor Jesús fue hecho por nosotros maldición. Él cargó en la cruz nuestros pecados y Él por nosotros se hizo maldición porque escrito está, maldito aquel que es colgado de un madero, para que nosotros podamos ser redimidos, como cantábamos hoy, perdonados, rescatados. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. La otra señal del camino es ese árbol, ¿no? Ya lo hemos visto, si uno ha leído el Salmo 1 también podemos ver la misma figura que utiliza David, tal vez teniendo esta misma idea, pero un árbol frondoso con raíces junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús, cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, esa es la dirección correcta en la cual podemos encarar nuestra vida. Porque en Él podemos confiar todo el tiempo. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, sabemos que Él no nos va a fallar. Y Él fue hecho por nosotros maldición. Este pasaje también nos recuerda Proverbios 3, 5 al 8, que dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Jehová y apártate del mal, porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mi hermano, cuando nosotros vemos esos dos caminos, seamos sabios y tomemos la decisión correcta. Podemos tomar la decisión de confiar en los hombres, confiar en la fuerza humana, confiar en lo que nosotros podemos hacer. Hoy en día está muy de boga pensar, y bueno, no es un pensamiento nuevo, sino que es de la modernidad, que lo heredamos, en el hecho de que todo lo tenemos que esperar aún de nosotros mismos, que nada viene si no es de nuestro esfuerzo. Eso tiene cierta verdad detrás de esa declaración, porque también si no nos esforzamos por lo que queremos, no lo logramos, pero sin la bendición de Dios, te puedo asegurar que el esfuerzo es como meter en un saco roto, ¿no? Esto también los profetas lo denunciaban, ¿no? Ustedes juntan, ¿no? Y juntan en un saco roto, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien está juntando algo en una bolsa que tiene un agujero? Lo que uno echa por un lado se va por el otro. Así es el esfuerzo. El esfuerzo personal cuando no está fundada en la confianza en nuestro Dios. Yo quiero invitarte a que puedas confiar en el Señor, que puedas poner toda tu confianza en Él, comenzando por tu vida, toda tu vida. Tal vez hasta ahora la has vivido a tu manera, en tu fuerza, según tu parecer. Ustedes conocen esa canción tan famosa, A mi manera. La han cantado montones de intérpretes, quizá la más famosa versión de Frank Sinatra, A mi manera. Tal vez has vivido así, esperando que alguien resuelva tu situación, esperando que que la situación en el país cambie y bueno, y todo florezca de una manera diferente, pero ves que año tras año, década tras década, gobierno tras gobierno, la sequedad en el corazón y el arbolito del desierto sigue creciendo en tu vida. Pero hoy podés optar por tomar por el camino de bendición. Ese camino de bendición tiene una puerta y esa puerta es Cristo. Jesús también planteaba el mensaje de estas dos formas y decía, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, muchos transitan en él. Pero él también decía, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es la puerta a ese camino de bendición. Jesús es el camino mismo de bendición. No estamos diciendo que en ese camino no vas a tener problemas o no vas a tener dificultades, porque las tenemos todos. Pero en ese camino tus raíces van a estar puestas junto a corrientes de agua. Podrán pasar tiempos de sequía, podrán pasar tiempos tal vez de tormenta, tiempos donde haya escasez, pero esas raíces están junto a corrientes de agua. Así es la vida de aquel que decide entregarle su vida a Cristo. Así es la vida de aquel que opta por tomar por el camino de bendición. Yo te invito en esta mañana, día de elecciones, día de decisiones, pero tal vez si no has tomado la decisión de seguir a Cristo, de abrirle la puerta de tu corazón a Cristo, que hoy la tomes. Recordá que Él, por nosotros, se hizo maldición. Él recibió en su vida y experimentó en su cuerpo
lo que nosotros merecíamos. Él pagó nuestra deuda. Él saldó nuestra cuenta. Y cuando uno ve esos dos caminos que se abren allí, seguir por este camino de la confianza en el hombre, en mis fuerzas, en lo que me dicen, en los consejos que me dan, y el otro camino en el cual Jesucristo está parado así en la puerta, esperándote, te pregunto, ¿cuál vas a tomar? Desde aquí, humildemente, te invitamos a que tomes por el camino de salvación, el camino que empieza y que es el Señor Jesús. Yo te invito a que puedas invitar, que le puedas decir a Cristo que le confieses como Señor, como Salvador, que le invites a entrar en tu corazón en esta mañana. Yo voy a hacer una oración. Si tú querés hacer esta oración, una oración de fe, en el cual uno reconoce que ha vivido a su manera. Y es una oración en la cual uno reconoce que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor. Si lo querés hacer esta oración, la podés hacer allí, en tu lugar, aún en tu mente, en tu corazón, ¿no? Pero te invito a que la puedas hacer. Decile así a Dios: Dios, reconozco que he vivido a mi manera, que he vivido poniendo mi confianza en la fuerza humana, en las mías, en las de otros, en las promesas de otros, siempre esperando algo que viniera de parte del hombre. Pero la situación de mi corazón no ha cambiado. En mi corazón me sigo sintiendo en ese ambiente seco donde crece la retama en el desierto, ese lugar sin agua. Así me siento. Entiendo que tu palabra me invita a un camino de vida, a un camino de bendición, que comienza al conocer a Jesús, al confesar a Jesús. Reconozco que Jesús, decirle igual con tus palabras esto, reconozco, Jesús, que moriste en la cruz por mí, pagaste mis cuentas, saldaste mi deuda, fuiste hecho por mí maldición al cargar con mi pecado. Reconozco que ese sacrificio en la cruz fue por mí. Por eso hoy acepto a Jesús como Señor y Salvador. Le entrego mi corazón y desde ahora quiero vivir en este camino de bendición que empieza en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez hiciste tú esta oración por primera vez. Me gustaría poder charlar contigo. Tanto el pastor Richard, que está allí en el fondo, o yo, podés conversar conmigo, o quizá con quien te invitó a la iglesia en esta mañana. Pero no te vayas de este lugar sin conversar, si